Bueno, más allá de eso, digamos, hemos venido nosotros con nuestros lentes porque ahora vamos a conversar precisamente de un tema que es importantísimo, como lo es, digamos, relacionado a nuestra salud, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestros ojos. ¿Por qué es importante visitar al oculista y que sea a tiempo? Las personas que usan lentes, pero también los que no usan lentes, porque hay una serie de afecciones oculares que podrían estar sucediendo y que de repente las pasamos desapercibidas, no nos damos cuenta porque precisamente no hemos ido al oculista. Y además hay una etapa en la adolescencia, en el desarrollo, en el que, en esta etapa en la que nos da roche usar lentes. Y es verdad, había una época en la que nos daba, a mí me daba roche porque tenía unos botellones y me daba roche. Bueno, eso sí, pues. Y claro, no era muy cool. Entonces vamos a ver qué cosa tenemos que tomar en consideración sobre este tema. Y para eso, ¿a quién hemos traído esta vez? Al doctor Mauricio Miranda, que es oftalmólogo. ¿Cómo estás, Mauricio? Amigo de la casa ya. Buenos días, Ceci. Estás en tu casa ya. El hermano de Fran Pérez Garland, ¿no? Sí, el gemelo. ¿Lo buscaste? Lo busqué, sí. ¿Y te diste cuenta que es igual? El gemelo. Ahí estamos. Claro que sí. Bueno, estábamos hablando la semana pasada acerca el tema de los lentes y de las tendencias de los lentes. Yo me quedé pensando en este tema de las monturas, de los colores, ¿qué pasa con estos lentes que te los venden en la calle al paso y te dicen tiene 0.2, 0.3, o sea, digamos que ya están fabricados con medidas estándar, ¿no? No solamente eso, sino que también estuve revisando un tema que también se nos pasó a hablar la semana pasada, es la importancia de que, digamos, unos buenos lentes, unas buenas lunas tengan protección ultravioleta. Correcto. ¿Verdad, Mauricio? Para responder la primera pregunta de inquietud, los lentes que usualmente uno encuentra en la calle, de esos que tienen 0.25, 0.50, son lentes básicamente para enfoque, llamados lentes de acomodación para presbicia. Son lentes que tienen una adición justamente para poder ver un poco mejor. Como una lupa. Como una lupa. Esos lentes no son formulados, ¿sí? Quien debe formular la presbicia, que lo tocamos en la entrevista anterior, que es una falta de acomodación espontánea llegado a los 40 años de edad en adelante, es el oftalmólogo. Y la presbicia no es categorizada como una enfermedad. La presbicia básicamente es un proceso fisiológico de envejecimiento, de acomodación que tienen los ojos y que se manifiesta a partir de los 40 años de edad hasta los 60 años de edad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que un paciente, una persona que jamás usó lentes, nunca vio o tuvo necesidad de usar lentes para ver muy bien de lejos, cuando llega a los 40 tiene que estirar el brazo, porque no enfoca. Esos que leen así entonces, a distancia. A eso se llama presbicia. Y uno requiere, dependiendo de la edad que tiene el paciente, a los 40 años usualmente se le agrega una adición de +1, a los 50 +2 y a los 60 +3. Son, digamos, los estándares que hay. Entonces, cuando uno va a la calle y busca algún tipo de gafa, esas gafas son gafas que tienen aumento, hacen una función de lupa. Sin embargo, ahí está lo que dice Cecilia. Debe haber una debida protección y una debida forma y ornato del lente, ¿sí? Protección contra los rayos ultravioleta, específicamente más sobre los rayos ultravioleta tipo A y tipo B, antirreflex, porque hoy en día casi todo el mundo trabaja frente a una pantalla o frente al computador o frente al iPod o al celular que emiten rayos y eso debe tener una adecuada protección a la exposición prolongada y común que uno tiene a estos equipos, ¿no? Entonces no es necesariamente recomendable pues estos lentes, digamos, ¿cómo se dice? Descartables. Descartables. Cuando tú hablas de lentes, de gafas, hay una grandísima variedad en cuanto a lo que vendría a ser monturas, fotocromáticos, o sea, que cambian de color, lo que se llama transition. Cuando tú sales a la calle, lentes como los míos, cuando se exponen al sol, se ponen oscuros, protegen, tienen ya dentro del formato del lente, Mauricio, la protección UV. Te vienes con lo último, ¿no? Sus lentes no se oscurecen cuando salen en la calle. Es que antes habían unos que, por ejemplo, tú levantabas y tenías los de sol y de ahí bajabas. Correcto, que todavía lo siguen habiendo, ¿no? Cuando uno habla de lentes habla también de un tema de moda, porque es un tema de moda. Como tú decías inicialmente a través de la entrevista inicial, hace años atrás uno que está en el colegio decía, no, qué pereza, qué oso, qué roche usar lentes. Hoy en día muchos de los jóvenes usan gafas también por un tema de moda, ¿sí? Ahora, no solo por el tema de moda, sino que hay que usar lentes cuando realmente se necesita usar los lentes, ¿no? Si uno tiene un defecto miópico, hipermetrópico, astigmático, pues requiere de ayuda refractiva para poder corregir esa medida. Mauricio, ¿existe lo que se llama visión HD? Digamos, estos lentes que te dicen y te ofrecen visión HD. Ya. ¿Como este? Como esos. Cuando uno habla de calidad visual, uno habla no solamente de poder ofrecer al paciente una visión óptima al 100%, en términos médicos, ese 20-20 de
binocular y monocular, ojo por ojo, sino habla también de algo que se llama la sensibilidad de contraste. ¿Cómo veo yo? ¿Sí? ¿Qué tal es la fusión de imágenes de los colores? ¿Qué tal es el brillo de los colores? ¿Qué tal es la perspectiva y la visión 3D tridimensional que todo ser humano normal tiene y que no sufra de un problema, digamos, como daltonismo, o otro problema que cause algún tipo de irregularidad en el enfoque de la imagen? Entonces, los lentes multifocales progresivos, lentes que tienen un trabajo ya dentro de la parte de la fábrica de la óptica y el taller especiales, dan una característica, digamos, de poder dar una mejor calidad de nitidez. A esa nitidez de imagen se refiere justamente, en comillas, a esa visión o esa calidad de visión HD, que a mí me permite ver los colores reales, que no me distorsionen los colores y que a la vez de darme esa posibilidad de ver esos colores reales, yo llegue óptimamente a corregir al 100% de mi visión. Eso existe entonces. Mauricio, ¿y la fotofobia? La fotofobia es una de las características muy comunes que no solamente ya la refiere a pacientes adultos, sino también jóvenes, que es la sensibilidad a la luz, tanto artificial como la luz natural, que es el sol. Cuando uno sale a la calle, cuando uno está en un ambiente como este trabajando. ¿Qué pasa? La fotofobia está muy llegada a la mano a lo que es la queratitis, a lo que es la inflamación de la córnea. Querato, córnea, titis, inflamación. Entonces, la inflamación de la córnea, que es un proceso o una enfermedad crónica que tiene muchas causas, muchos factores de riesgo y predisponentes. Uno de ellos son enfermedades metabólicas, enfermedades sistémicas, alguna alteración a nivel de la superficie de la lágrima, ojo seco, o también a enfermedades asociadas a lo que se llama el síndrome del computador, a la exposición prolongada del computador, de aire acondicionado, ¿sí? Y del medio ambiente que hace que haya lo que nosotros llamamos el tiempo de ruptura de película lagrimal, se rompe muy rápido. Claro. Y eso causa de que la córnea se inflame y eso cause problemas, digamos, de inflamación crónica. Y otros también bacterianos y virales, ¿no? Mauricio, ¿tenemos una pregunta? Pero yo, la pregunta anterior que no la hice fue, que me parece importante, es ¿cada cuánto tiempo debo cambiar los lentes o de monturas o contacto? Ok, una cosa es montura, que es el marco del lente, que es lo que te da la moda, diferentes marcas, y otra cosa es el lente mismo, ¿no? El cristal. El cristal. Que tienen diferentes tipos de materiales dependiendo de lo que el oftalmólogo le recomienda al paciente. Un lente prescrito, usualmente, si es antirreflex, debe ser muy bien cuidado porque los antirreflex ayudan justamente a evitar ese reflejo natural de la luz o luz artificial, pero también a veces muy rápidamente se dañan porque tienen una laminación. Entonces, cuando el lente está ya dañado, está rayado o ya ves que hay una irregularidad en la superficie del lente, lo cambian. Y la otra manera de pensar que es tiempo de corregir la medida es cuando ya esa medida que tú tienes pues no te está corrigiendo. O sea, ya anteriormente llegaba a haber una excelente visión y con esa medida yo noto que mi visión ya no es la misma. Usualmente es debido a los procesos, digamos, de crecimiento en la gente joven, cuando habla de miopía, porque un paciente joven, estoy hablando de adolescencia, hasta juventud, hasta los 25 o 30 años de edad, puede variar un poco la medida. Eso es normal en ese tipo, digamos, de edad cronológica, pero en pacientes mayores, cuando ya la medida cambia es porque ya hay otro problema que está tratando o está impidiendo que esa imagen llegue directamente bien al cerebro y a la retina. Entonces puede haber ya glaucoma, mácula o catarata. Entonces, son dos cosas. La calidad del lente, ¿sí? Y la otra cosa es alguna enfermedad o patología que esté impidiendo que la imagen sea transmitida directamente y adecuadamente a la retina. Claro. Tenemos otra pregunta del Facebook. Nancy dice, doctor, ¿el ojo seco puede ser hereditario? ¿Qué es lo que lo produce? El ojo seco es una de las patologías más comunes, no solo en el Perú, en el mundo. Y es una enfermedad, se llama enfermedad cuando realmente deja que el ojo seco avance, porque hay grados, ¿no? Leve, moderado y severo. Y hay diferentes y muchos factores de riesgo y es un tema que uno puede hablar mucho y montón acerca de esto. Pero el ojo seco es una característica, digamos, que da directamente relacionada con la pérdida de la calidad de la lágrima. Factores atmosféricos, factores demográficos, donde uno vive. Si uno vive en clima seco, tiene mayor predisponencia a tener ojo seco. Países como ciudades como Bogotá, como La Paz, a diferencia de Lima, que es una ciudad un poco más húmeda. El trabajo, la parte de salud ocupacional, si yo paro mucho tiempo en computadoras, si paro mucho tiempo en un ambiente cerrado con aire acondicionado, a diferencia de otro tipo de, digamos, ambiente donde realmente hay algún tipo de calidad y que el ojo también, en comillas, pueda tener mayor calidad de respiración, para que el público entienda, o sea, de lubricación, calidad de lágrima. Factores, digamos, en el cual haya enfermedades predisponentes, inflamatorias, conjuntivitis atópicas, queratitis, o también enfermedades como la artritis reumatoidea en gente mayor o la artritis reumatoidea juvenil, que es la enfermedad de Still,
¿no?, que causan justamente una resequedad no solamente del ojo, sino de la mucosa. Entonces es un tema bastante importante. Y cuando uno dice, tengo ojo seco, es porque hay un factor que lo predispone. Para responder la pregunta, ¿es hereditario? ¿Sería hereditario en caso de que haya un factor metabólico sistémico de la mamá y del hijo que lo tenga y que predisponga a la patología? O sea, que sí podría pasar, pero eso tendría que hacerse una evaluación, tendría que hacerse un chequeo. Y en todo de los caso dos. no se soluciona con gotas. Claro. Hay que hacer un estudio, esa es una excelente pregunta, porque dependiendo de la patología y de los signos y síntomas que el paciente refiere, porque el ojo seco también te puede llegar a causar visión borrosa, sin necesidad de que haya cualquier otra alteración a nivel del aparato ocular, los colirios y también hacer estudios de citología de impresión. Entonces es importante, y ahora es una cosa interesantísima porque la oftalmología ha ido a lo que es ahora la microbiología ocular, que es un laboratorio específicamente de estudio del ojo que lo tenemos, cuando tomamos muestras de lágrimas y muestras de células a nivel de la conjuntiva y nos dan variabilidad en cuanto a lo que vendría a ser las características de las células. Una preguntita más y de ahí pasamos de repente a la pantalla para explicar algunos detalles adicionales. ¿Es posible que yo tenga la visión perfecta, 20/20, no tengo problemas nunca, pero si trabajo todo el día frente a un monitor, si trabajo todo el día a este tipo de repente ya tengo 5, 6, 7 años, como me pregunta Claudia, ¿no? Frente a una computadora, y nunca he tenido molestias, pero ¿es necesario tener una protección, algún tipo de gafa que me cubra? Ok. O esperar el daño, porque no podría pasar, ¿no? Sí, pues. Muy buena la acotación y la pregunta que haces, porque aquí se dividen dos cosas rápidas para que el público entienda. Uno es la fatiga visual, paciente que realmente, como dices tú, nunca usó lentes o no requiere de lentes para trabajar de cerca o de lejos, y que por el tiempo de exposición altere el campo visual. Porque uno cuando está trabajando frente a una pantalla, el campo visual se reduce y la distancia de trabajo también se reduce. Claro. Entonces es lo mismo, porque el ojo tiene músculos también, es un órgano que tiene músculos, hay músculos que mueven el ojo, y eso hace también que haya una fatiga en cuanto a lo que es el enfoque, ¿sí? Entonces uno puede perder un poco la capacidad de enfoque, y eso también, debido a la pérdida de la lubricación, causa una visión borrosa. Y lo otro también puede ser debido más que todo a la exposición de esos rayos. Y eso es un tema interesante, porque todo lo que uno hace, la luz artificial, las pantallas, emiten una intensidad en lo que se llama longitud de onda, que afecta también, digamos, en tiempo prolongado de exposición a la superficie ocular, porque el ojo es un órgano expuesto. Tenemos ahí unas imágenes de miopía. Estas imágenes, para que el público entienda rápidamente, la miopía es uno de los defectos refractivos más comunes que hay en el mundo, ¿no? ¿Qué pasa? El paciente miope usualmente es aquel paciente que te refiere y dice, yo no veo nada bien de lejos, cuando tú le quitas la ayuda refractiva. El paciente no ve nada bien de lejos y ve un poco mejor de cerca, porque el enfoque no se da debidamente como debía darse a nivel de la retina y de mácula, sino se da por delante, ya que la estructura anatómica del ojo es un ojo un poco elongado. La siguiente diapositiva vamos a encontrar cómo ve un paciente miope. Lo ve muy mal de lejos. Si no tiene lentes, ve todo borroso, ¿sí? Y obviamente, cuando ya usa los lentes, tiene un mejor enfoque y ya tiene una mejor nitidez. Cuando tú hablas acá de visión HD, hablas justamente de esta calidad de lente que uno tiene, que puede dar no solamente la calidad de visión, sino también la nitidez de los colores y la somatización y la matización de los colores, ¿sí? Siguiente. La hipermetropía es otro defecto refractivo muy común en pacientes, que es al revés en la miopía. Es aquel paciente que te dice, yo no veo nada bien de cerca, tengo una mejor calidad visual de lejos, porque el enfoque de la imagen se hace muy posterior a la retina, porque el ojo es muy pequeño, a comparación del ojo miope, ¿sí? Y el paciente hipermétrope, en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se ve, la vemos y tiene una pésima visión panorámica, ¿sí? No hay enfoque. El paciente hipermétrope es un paciente que usualmente refiere muchas veces cefaleas, lo que llamamos cefalea migraña oftálmica. Siguiente. Y la combinación de los efectos refractivos, que es en la siguiente diapositiva que vamos a ver, que puede combinarse con miopía y hipermetropía, es el astigmatismo, que es un defecto ya a nivel de la córnea, del primer lente del ojo. Y ese astigmatismo es cuando la córnea es irregular, porque hay un eje, un cilindro y un eje que nosotros los medimos, que causan justamente que estas imágenes sean oblicuas, sean completamente difusas y distorsionadas. Entonces la imagen no viene a un punto, viene a diferentes puntos y uno tiene una imagen completamente borrosa a nivel de la retina. Y esto es el astigmatismo, ¿sí? Wow. Para corregir estos defectos, en la siguiente diapositiva vamos a ver que hay esto es un paciente astigmata. Mire, un paciente normal ve
totalmente bien. De cerca, de lejos, intermedio, los colores, hay una total nitidez de imágenes. Y cuando es astigmata, lo ve todo borroso, todo oblicuo, como si hubiera sido como si hubiera empañoso. una sobreimpresión, ¿no? Una sobreimpresión. ¿Por qué? Justamente porque ese primer lente, que es la córnea, tiene una irregularidad que hace que justamente esas imágenes a nivel de la mácula y la retina sean totalmente distorsionadas. A esto lo podemos agregar un ojo grande miope, un ojo pequeño hipermétrope y tenemos un efecto combinado, un astigmatismo miópico, un astigmatismo hipermetrópico. Qué loco, y todas estas cosas se mezclan, qué caprichoso el ojo, ¿no? Sí. Y son usualmente patrones heredados. Esto sí es un patrón de herencia. Entonces, esto se puede corregir. ¿Cómo se corrige? Se corrige con gafas, se corrige yendo al oftalmólogo, detectando esto a tiempo, porque si no se detecta esto a tiempo, se corrige, un ojo se apaga y empieza a haber problemas de ojo perezoso o ambliopía, no llega con corrección a ver al 100%, y segundo, pues también podemos usar lentes de contacto dependiendo del nivel de astigmatismo que uno tiene, porque hay astigmatismos muy altos que nos dificultan en cuanto a lo que podría ser el uso de lentes de contacto. Y la tercera, digamos, sugerencia que uno tiene hoy en día es la cirugía láser refractiva, que se puede corregir muy fácilmente. Mucha gente ya lo ha realizado, y decir justamente adiós a ese astigmatismo, ese hipermetropía o miopía, dependiendo del nivel y grado de miopía que tenga, con el excimer láser, que lo vamos a ver en algo muy rápido en la siguiente diapositiva, que es una tecnología que nos va a permitir corregir a nivel de lo que se llama la superficie del estroma de la córnea, la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo. Levantamos un flap con una tecnología que se llama un femtoláser, que es un nanosegundo. Ese flap que se levanta usualmente son... Una córnea humana tiene más o menos 550 micras, entonces menos o la mitad de un milímetro de grosor. Se levanta ese flap, se corrige en el tejido estromal de la córnea todo el efecto refractivo, se devuelve el flap a su sitio y la cirugía terminó. Un proceso de cirugía más o menos en tiempo real con una tecnología actual, estamos hablando más o menos de 1 minuto por ojo. Y es una recuperación rápida, no es dolorosa porque uno utiliza gotas para justamente anestesiar el ojo. Pasada unas 2-3 horas de ver un poquito borroso porque uno como que está viendo o ha salido del sauna, a las 5 o 6 horas ya empieza a tener un nuevo enfoque, y al día siguiente la sensación de wow que una vez tú mencionaste, después de la cirugía que tuviste. Es impresionante el efecto. Recuperas justamente una visión y tienes esa visión nítida que usualmente debe tener un ser humano. Qué alucinante, Mauricio, de verdad. Increíble, ¿no? Tenemos una pregunta del Facebook. Marianela dice, ¿por qué aparece una luz brillante en un solo ojo como si fuera un chispazo? Como un flash. Gracias por la pregunta. Una luz brillante en un solo ojo o en ambos ojos es un tema de importancia porque hay que hacer un fondo de ojo. Cuando uno ve un chispazo, ese chispazo está dando un signo de alerta y alarma de la retina. Entonces, si uno ve chispazos o ve algún tipo de rayitos o moscas flotantes dentro del ojo, es importante descartar que eso no sea un desprendimiento, ¿sí? Que no tenga alguna degeneración dentro del ojo o que tenga alguna alteración del vitrio del ojo. Entonces, todo chispazo permanente que pase, que no se vaya, hay que llevarlo al oftalmólogo, hay que hacer un estudio de descarte. Usualmente esos chispazos lo tiene gente muy miopes, gente con muy alta medida, a diferencia de los signos que uno puede, digamos, decir de chispas navideñas que a veces uno tiene cuando está viendo mucha televisión o ve un enfoque muy fuerte de luz y luego cambia de ambiente y es normal que vea algún tipo de que se quede registrado ahí. Pero si permanece y es continuo, eso sí es un signo de alarma y hay que ir al oftalmólogo, hacer una revisión y ver un fondo de ojo y determinar qué es lo que está pasando dentro de la retina. Mauricio, un tema pequeño nomás. Las personas que hemos pasado por una cirugía de este tipo, ¿podemos repetir el proceso? ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿Es riesgoso? Gracias por la pregunta, porque ahí me da a explicar dos cosas importantes. Cuando uno corrige un defecto refractivo, ya sea miópico o hipermetrópico, dependiendo del grado de miopía o hipermetropía, muchas veces con un solo acto quirúrgico resuelve ese problema de por vida. Cuando una miopía o una hipermetropía es muy alta, dependiendo para que el público entienda, mayor de 6, de 7 dioptrías, ¿sí? En cuanto a medidas de miopía y hipermetropía. Y dependiendo del grosor que tiene la córnea del ojo, uno puede decirle al paciente que probablemente necesite de un retoque, o sea, levantar de aquí a 3 meses como máximo el flap que se levantó y corregir el residual que probablemente pueda quedar. Eso sucede en pacientes que tienen mucha miopía o tengan un factor predisponente de hipermetropía muy alto.
También es importante de descartar y decir que no solamente la cirugía con el femtosegundo, con el LASIK, la cirugía refractiva, es una técnica para poder corregir esos defectos. Pacientes que tienen muy alta la miopía, mayores de 10 dioptrías o hipermetropías mayores de 7, y que realmente con el estudio topográfico previo al estudio láser no sean candidatos para láser, se les puede hacer una corrección con lo que se llama lente fáquico. ¿Sí? Que es un lente que no va en el cristalino, sino que va por delante del cristalino, como un lente intraocular estético, porque no te das cuenta que lo tienes puesto, tampoco se rompe, ¿no? Y que eso corrige completamente esos defectos tan altos de miopía o hipermetropía. Y en astigmatismos también, porque también hay lentes intraoculares tóricos que hoy en día, con toda la tecnología que hay, y que también el Perú lo tiene y lo tenemos los oftalmólogos del Perú, podemos ayudar y podemos ofrecer a los pacientes. Entonces sí hay posibilidades. Hay alternativas. Y el excimer láser es una de ellas. No todos, como digo, son candidatos para excimer láser. El excimer láser tiene que ser una cirugía muy bien prescrita, muy bien estudiada, para garantizar que el paciente quede muy contento de resolver ese problema y también el oftalmólogo quede satisfecho. Pero también estudiar bien y decirle al paciente si es que realmente en un solo acto quirúrgico se puede corregir todo ese defecto o probablemente no. Y por último, si uno se opera muy joven, porque la edad es importante. Muchas preguntas dicen, ¿a qué edad es la edad para operarse? ¿No? Ha habido muchas, discusiones entre nosotros mismos, los oftalmólogos, con los pacientes también, a qué edad uno puede empezar a operarse. La edad es una edad en la cual prácticamente hay una estabilidad de medida. ¿Qué significa eso? Que la medida que tenga el paciente desde los 16, 18, 19 a 20 años de edad sea una medida estable. O sea, que no haya variado tanto. Que ese menos 1,50 no llegue a menos 5. ¿Sí? Entonces, que haya sido una medida, digamos, normal y que no haya habido una medida muy alta en cambio cronológico. La edad promedio que yo utilizo y que yo tengo como escuela es más o menos entre los 20 años de edad para arriba, para poder decir que esa medida es una medida estable. Claro. Porque antes, sí, te operas antes, probablemente sí requieras de un retoque, porque el ojo todavía está en crecimiento y hay algún tipo de medida que pueda tener en aumento. Muy bien, monstruo. Yo me operaba hace como 15 años y ya estoy recontra cocharcas, pero voy a hacerme un chequeo por si acaso de repente necesito un retoque. Un retoque, ahí está. Solo en el ojo. Solo en el... Mauricio, muchísimas gracias. Realmente hemos aprendido muchísimo hoy día y ya saben, hay que visitar al oculista, hay que visitar al oftalmólogo para Hay una preguntita descubrir... que me gustaría resolver al toque. Me dicen, preguntan sobre los costos. Creo que los costos son muy relativos dependiendo del centro. Los costos son relativos dependiendo de la tecnología que uno utilice, que es algo importante, porque ahora se puede operar con corte y sin corte, ¿no? Con lo que se llama una cuchilla, con el microquerátomo y con la técnica LASIK, que es la convencional, o con la técnica del femtosegundo, que es la técnica sin corte, que fue la que mostré, que utiliza un láser de nanosegundo que hace justamente que sin cortar el ojito, uno levante un flap, dispara el láser y corrija el efecto refractivo. Entonces, hoy en día hay dos posibilidades que en el mercado, dependiendo de la tecnología, uno puede darle un aproximado del precio. Y agradecer más bien al programa de Bien por Casa, porque hace 2 días me enteré de un paciente mío que a través de ustedes, viendo el programa, se dio cuenta que yo estaba en Perú, porque le habían dicho que yo estaba viviendo en Colombia, en Bogotá. Sí, entonces yo estoy aquí a la orden para cualquier paciente, o ustedes, pacientes míos antiguos que quieran volverme a ver, estoy a la orden. Perfecto, Sí, muchas gracias. Gracias, Mauricio.